Muchos creyentes, lamentablemente, no solo de hecho, pero también de práctica, viven el concepto del cristianismo privado o cristianismo de la secreta. Su estudio y predicación de la palabra es limitado solo dentro de sus habitaciones, en sus casas o los fines de semana en la iglesia, pero no es algo que es público con sus familiares, vecinos, con las personas que tiene cercana en su contexto. Y esto es algo que es totalmente antibíblico. El cristianismo está hecho para vivirse de manera pública. En la porción que tenemos hoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, eso es lo que Pedro argumenta. Él dice, nos continúa exhortando a vivir de una manera digna del Evangelio, a comportarnos en obediencia a Dios y su palabra. Y él con ese pensamiento dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A medida como actuamos bien, a medida como obedecemos la palabra de Dios, los insensatos, ignorantes de la palabra de Dios, aquellas personas que no han venido a arrepentimiento, que ven el Evangelio como locura, aquellos que atentan contra la palabra de Dios, aquellos que atentan contra la iglesia, serán callados porque van a ver ejemplos de vidas entregadas por completo y transformadas por completo por el Evangelio de salvación. Eso me recuerda una ilustración que da el autor y teólogo D.A. Carson de sus días de universidad, cuando empezó la universidad. Él narra que en sus primeros días de universidad, en su dormitorio, vivía con una persona que al igual que él era un nuevo creyente y decidieron iniciar un estudio bíblico para no creyentes en su dormitorio. Y esto los ponía bien nerviosos porque no conocían mucho de la palabra de Dios y escribían sus estudios que daban, pero les asustaba mucho el tiempo de preguntas y respuestas luego de cada estudio. Y llegó un joven ateo al estudio que luego de escucharlos les preguntó, les dijo lo siguiente, atacándolos. Les dijo, yo soy ateo y vengo de una familia atea, no somos cristianos como ustedes. Mis padres nos enseñaron buenos valores, nos enseñaron a ser trabajadores, a estudiar y a esforzarnos. Mis padres tenían una conducta moralmente correcta. Y yo me hago la pregunta, decía el joven ateo, ¿qué tienen ustedes o qué tiene el cristianismo de diferencia a la manera como nosotros vivimos? ¿Qué tienen ustedes que mostrarme que yo no tengo? Y D.A. Carson, al pensar en la pregunta que este joven le hacía, no sabía qué contestarle, por lo tanto al otro día lo lleva a la oficina del capellán de un pastor que cuidaba por las almas, velaba por las almas de los estudiantes allá. Y cuando el joven ateo viene y le hace el mismo cuestionamiento, ¿qué diferencia tienen ustedes, los cristianos, de nosotros, los no creyentes, que vivimos moralmente correcto, aparte de su teología? El joven capellán le dice, la diferencia la verás en nuestro vivir. Y te invito, dijo él, a venir conmigo, a vivir conmigo por 30 días, a ver lo que hago cuando me levanto, a ver lo que hago cuando voy al trabajo, a ver lo que hago cuando estoy a solas, a ver mis amistades, a ver mi comportamiento y verás cuál es la diferencia. Eso es algo extraordinario que a D.A. Carson lo dejó marcado para toda su vida y es un buen ejemplo para nosotros. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, confiados o seguros de decirle a un no creyente, de decirle a alguien que es ignorante en la fe, a que mire nuestro ejemplo, a que mire nuestra manera de vivir, a que mire la manera como nos entregamos por completo día a día a Jesucristo y podrá ver la diferencia en lo que es un cristiano y un no cristiano? ¿Podrás tú decir lo mismo? ¿Puedes tú modelar el ejemplo de alguien creyente y que por lo tanto glorifica a Dios y hace callar la ignorancia de los hombres insensatos? Que sea así, mi hermano, que podamos realmente vivir no en privado nuestro cristianismo, sino en público, y que Dios sea glorificado por medio como nosotros nos entregamos por completo a Él.
Oremos. Padre, ilumínanos por medio de tu palabra para poder glorificarte cada día, para poder obedecerte y testificar del Evangelio de salvación, no solamente con nuestra boca, pero también con nuestros hechos. Que seamos un ejemplo vivo de que tu Hijo Jesucristo está en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.